Buenos días a todo el grupo. Muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes en este domingo caluroso de, del mes de mayo. Ya estamos por terminar mayo. Bueno, el tema de hoy lo vamos a volver a repetir, es el tema del gráfico de Astrodinas, un gráfico que nos dio, no fue un regalo de Demetrio Santos. Ya tenemos aquí algo de bibliografía de don Demetrio, un astrólogo maravilloso que murió hace poco, es astrólogo español, que él fue el que tuvo a bien visualizar este ciclo de 60 años, el ciclo de Júpiter-Saturno. Entonces, en este ciclo, nosotros vamos a ver qué es lo que pasa cuando nuestra energía encuentra la energía de los planetas, y lo vamos a ver al final de la exposición. Vamos a entrar un poco en pensar por qué los astrólogos tuvieron este acierto de asignar una fuerza a los planetas para que representaran situaciones que se nos van a dar en la vida. Y les recuerdo que en el gráfico de Astrodinas el que se mueve es el ascendente, es decir, nosotros. Y nosotros poco a poco vamos encontrando a todos los planetas hasta que llegamos a los 60 años y vivimos la vida de otra manera. Y en algunas culturas hay un renacimiento a los 50, a los 60. En este gráfico de Astrodinas nosotros vamos a fundamentar la lectura en los primeros 60 años. Los segundos 60 años pues lo vamos a vivir de una manera con la misma energía del planeta, pero como dice Tito, el conejo va a salir por otro lado. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos acumulado una experiencia de vida, estaríamos muy mal que estemos viviendo la vida como cuando éramos pequeños. Eso querría decir que pues todo este paso, los 12 trabajos de Hércules no han servido para mucho. Como no es así, porque estoy segura que no es así, lo vamos a ver en las cartas, cuando hagamos la práctica, pues vamos a entender por qué hay en una época de nuestra vida las montañas, por llamarles de alguna manera, suben. Es el cúmulo de las astrodinas que se representa en función de los aspectos, sube. Y bueno, pues un poquito de historia no nos hace nada mal. Y vemos que desde la antigüedad, pues la gente empezó a darse ideas de cómo iban entrando, cómo podían medir la fuerza, ¿no? Para que una polea trabaje, cuál es el peso, el contrapeso, la palanca, el plano inclinado, y así llegamos a este sistema de fuerzas que hay un sistema internacional, un sistema inglés, bueno, algunas cosas las medimos en pesos, en peso como en kilos, otros en tiempo, como en segundos, el tiempo, la fuerza en newtons, que es la que vamos a observar. Porque esta fuerza que Newton nos dio gracias a las fabulosas leyes que él creó, las leyes de Newton, bueno, él estableció o se estableció que la fuerza se iba a medir en newtons gracias al trabajo que él hizo. Y la unidad de medida es la DINA, así como la de longitud es el centímetro, la de peso es el gramo, la del tiempo el segundo, pues la unidad de fuerza es la DINA. Y entonces los astrólogos dijeron, bueno, a ver, vamos a establecer un peso, no podemos hablar de dinas tal cual, pero sí podemos hablar de astrodinas. Entonces dijeron, bueno, ¿y cuáles van a ser los ingredientes de ese peso? Si las fuerzas son vectoriales, están en el espacio. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a establecer un sistema en el cual todos los aspectos, el estado cósmico del planeta tenga un peso. Y así empezaron. Entonces fue Demetrio Santos, como les decía al principio, quien nos regala este gráfico de Astrodinas, el C60 en Atacides. Y bueno, Demetrio Santos fue un astrólogo español que nació el 8 de marzo y murió del 24 y murió en 26 de febrero del 16. Por eso les decía que tiene poco de haber muerto. Entonces es alguien pues realmente reciente, ¿ok? Entonces vamos a seguir. Estamos dando la entrada a algunos alumnos
Y bueno, de Demetrio Santos, aquí está. Demetrio Santos, de hecho, fue maestro de Tito Macías, todavía tuvo enseñanza, como dicen los budistas, del linaje, venimos del linaje de Demetrio Santos, porque Demetrio le enseñó a Tito, Tito a mí, yo a ustedes, ahí vamos, todos en este carrusel de conocimiento. Y bueno, Demetrio Santos dice esto. Este libro de interpretación astrológica ya se los pasé gracias a que nuestra amiga y compañera Vero nos hizo favor de bajarlo de la red. El que no lo tenga, pídamelo, que lo tenemos ya en PDF. Ninguna disciplina puede eludir la realidad física ni desligarse de las demás ciencias con las que forma un todo único. Y la astrología no podía ser la excepción, menos la astrología, como ya lo dice Demetrio, cuyo principio fundamental establece la influencia del medio, el medio físico, el medio planetario, sobre el ser viviente. En este libro, en la interpretación astrológica, se estudian todas estas influencias. Bueno, ahí está. Esta es la primera mirada que vamos a tener a la flora armónica que nos forma el Kepler. Les recuerdo que la flora armónica del Kepler incluye todos los planetas. En el árbol no, en el árbol trabajamos los planetas personales. Entonces, pues digamos que es una flor vista con dos ópticas. En una nos va a afectar todo lo social, lo generacional, que es esta, y en la otra no. Son parecidas, pero no iguales. Entonces, ellos establecen a algo que le llaman las astrodinas. Y las astrodinas se van contabilizando en función de estos círculos. Y aquí, cuando el evento, como aquí, pasa de las 30 astrodinas, bueno, este es un evento que va a dejar huella. Así está tipificado. Cuando los eventos pasan el segundo círculo, pues esto habla de que ya tendremos memoria para que en estos años recordemos todo lo bueno o todo lo difícil que vivimos en ese momento. Entonces, importante es saber si el planeta va a impactar o no a nuestro ascendente, porque era lo que les comentaba. En este gráfico es muy diferente a los gráficos que hacemos, a los diagramas o a los gráficos que vemos a través de los atacires, porque en los atacires se puede mover el ascendente, pero se mueven también los planetas. En este gráfico no. En este gráfico la mirada es exclusivamente desde el ascendente. O sea, el ascendente es aquí, tu mamá se embarazó de ti, aquí naces y empieza el caminar de la vida. Aquí con un Júpiter, pues bueno, ha de haber nacido en la familia de esta persona un rey. Vamos a ver de quién es. Ah, pues esta es la carta de Zelensky. Entonces, vamos a ver. Y ahí pues empieza el rumbo de la vida. Esto que de las astrodinas vamos a hablar de sincronicidades. Y el peso de las sincronicidades pues van a estar marcadas por las astrodinas. Aquí hay un gráfico vacío y vamos a ver claramente los círculos que nos van a formar las astrodinas. Antes, todo esto se hacía a cálculo. O sea, decían, el planeta en domicilio, tantas astrodinas, planeta en exilio, tantas astrodinas, planeta, y así se iba, ¿no? Que planeta en conjunción, 10 astrodinas, que planeta en oposición, 10 astrodinas. En fin, son las cosas que tienen más peso en las astrodinas, los planetas, los aspectos, la conjunción y la oposición, y cuando el planeta esté en domicilio y en exaltación. En domicilio son 5 y en exaltación son 4. Digamos que eso es lo que siempre hay que buscar en una carta cuando queramos, pues, aspectarnos bien alguna fecha, algún evento. Hay que buscar las astrodinas de las conjunciones, las oposiciones, el domicilio y las exaltaciones, que es lo que realmente tiene mucho peso. Bueno, todo este cálculo antes se hacía a mano, era manual, pues tenían sus astrolabios y hacían sus cálculos de una manera muy complicada para ellos, ¿no? Ahora, gracias al Internet, a todas las personas que nos han precedido y nos han regalado esta maravilla, pues tenemos clic, clic y saca nuestro maravilloso gráfico de astrodinas.
hay que agradecer y hay que aprovechar todos estas maravillas que tenemos ahora. Bueno, el gráfico de Astrodinas nos va a señalar las conjunciones en amarillo, como lo estamos viendo aquí. Y los aspectos del 8, lo que es la oposición y la semicuadratura, la oposición y la cuadratura lo va a marcar, y la semicuadratura lo va a marcar en rojo. Y el aspecto del quincucio lo va a marcar en morado. Entonces, en este gráfico, repetimos que cuando las montañas salen del tercer círculo, sobrepasan el segundo, llegan al tercero, a veces llegan hasta afuera. Estas son sincronicidades extraordinarias. Por ejemplo, en la vida de esta persona, es de Copérnico, pues a los 2 años seguramente por la época de haber padecido alguna fiebre, alguna viruela, alguna enfermedad así, porque observemos, aquí está el planeta Plutón, en la casa 1, que es donde él se está integrando todo el alimento a su cuerpo, y también integra el amor, integra todos los procesos urdímbricos que se van a llevar a cabo en esta época de la vida de Copérnico. Entonces, bueno, pues por la época podemos deducir que esto, así como nos tocó a nosotros el COVID, bueno, pues a ellos les tocaba la viruela negra, la varicela, y todas la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis pudiera ser una tuberculosis de muerte porque está aquí Virgo regido por Mercurio rige los pulmones. Entonces, bueno, vamos a investigar si a los 2 años, entre 1 y 2 años, aquí este grupo que es muy astuto, a ver si me logran dar este dato. Si entre 1 y 2 años Copérnico padeció alguna enfermedad del pulmón o alguna enfermedad infecciosa mortal. Bueno, entonces, como decíamos, Demetrio Santos es el que va a establecer cómo vamos a calcular este gráfico de Astrodinas, a qué se le va a dar peso. Y él establece la siguiente regla. Él nos dice, vamos a asignar Astrodinas en función de 2 condiciones. Del estado cósmico, que estamos detallándolo aquí, cuando el planeta esté en el domicilio, como ya se los dije, 5 Astrodinas. Exaltado 4, en término 3, cuando sea el regente de la triplicidad 2, y todas las demás estados cósmicos van a tener una Astrodina. Realmente, pues nosotros le damos mucho peso, como ya lo he dicho, al planeta en domicilio, al exaltado. El término no es algo que coloquialmente no estamos en función de que si el planeta esté en término o no. La triplicidad, todos estos aspectos, normalmente no estamos como muy detenidos en ello. ¿Y por qué? Porque el peso es bajo. Si vemos imagínense, por un planeta que tenemos en término, en el regente de la triplicidad, en el decanato, en la dodecatemoria, en la hora masculina y en la hora femenina, obviamente no puede estar en los dos, tenemos 3, 5, 6, 7, 8, 9 astrodinas, que esto equivale, todo este conjunto, que ya para que el planeta esté en estos estados ya se necesita, pues ahora sí que mucha coincidencia para que estén en estos puntos. Pues además, esto equivale, es menor a lo que representa un aspecto de conjunción o de oposición. Entonces, bueno, afortunadamente el gráfico lo calcula. Y otra vez, en la gráfica de los 60 años de Copérnico, aquí ya vimos, aquí debe haber algunos planetas en oposición, como lo estamos viendo, 10 astrodinas. Lo rojo, que debieron de haber sido la suma de muchos eventos que convergen en este punto de la vida de Copérnico en su carta, entre 1 y 2 años, bueno, está en rojo, está en morado y también está en verde. Les recuerdo que cuando nosotros vemos una puntita de verde, quiere decir que debajo hay toda una serie de trígonos, sextiles y aspectos benéficos en un momento dado en la carta de la persona. Ahora, vamos a ver, bueno, los planetas en domicilio. De una manera general sabemos que es el planeta que se encuentra a gusto en su casa y que el planeta está en domicilio cuando está en el signo que lo rige.
Mercurio va a estar en domicilio en Virgo y en Géminis. Libra, Venus va a estar en domicilio en Libra y en Tauro, y así sucesivamente. El planeta exaltado, bueno, por ejemplo, la luna se exalta en Tauro, y entonces ahí va a expresarse con mucha fuerza, pero no con mucha calidad de fuerza. Eso es importante que lo sepamos. El planeta en término son, lo podemos hacer con el Harmon, ahora que ya todos tienen el programa Harmon. Quien tenga problemas con el programa o lo necesite, por favor escríbame. Con mucho gusto se los hago llegar. El planeta término, bueno, es cuando el signo se divide en 5 divisiones irregulares y la suma de los 5 van a ser 30 grados. El regente de la triplicidad, otro aspecto que anteriormente se manejaba mucho, porque les recuerdo, chicos, que antes no tenían esta maravillosa técnica de los atasires. Ahora, con los atasires resolvemos la vida. La verdad es maravilloso, es un recurso muy amplio que, oye, ¿cuándo sería bueno que me case? Atasires. Oye, que quiero meter una demanda en contra de atasires. Oye, ¿cuándo será que me mejore un poco la vida? Atasires. Todo está en la magia de los atasires. Bueno, eso lo vamos a ver en segundo, ¿eh? No coman ansias. Primero hay que establecer bien toda la base de la astrología para después poder tener la capacidad de interpretar. Y como les repito siempre, la base de la interpretación está en los aspectos. Bueno, está en todo, pero si nosotros nos equivocamos en un aspecto y una cuadratura la leemos como un trígono, pues ya tuvimos ahí un error garrafal. Bueno, entonces, aquí están los regentes de la triplicidad cuando la persona nace de día y cuando nace de noche. Bueno, ahí les dejo la tabla por si alguno pues quiere escudriñar un poco en este concepto. Entonces, por el estado cósmico también hay otro aspecto que se califica si el planeta está sobre la Tierra, si está oriental, si está directo, si está en su hora, si está en su gozo, si es dispositor de otros planetas y si hay recepción mutua. Pero todos estos valores, como les he hecho ver, pues son pequeños. Estamos hablando de 1 a 2 astrodinas, entonces imagínense para que aquí me dé 40 astrodinas, todos los aspectos que tienen que converger en un momento dado en la carta de la persona. Y observen esto porque para que esto se dé, pues ya todo esto se tuvo que haber dado. O sea, es una serie de factores que van a intervenir en la integración de la montaña, de la fuerza de astrodinas. Entonces, por ejemplo, en este tiempo, en esta carta, que si mal no recuerdo es la de Vladimir Putin, porque tiene Plutón en el medio cielo. Bueno, en este momento de su vida, pues a fuerza que se me va a marcar una montaña, porque simplemente aquí hay 40 astrodinas del Sol a Mercurio por los planetas que están en conjunción. Sol con Saturno, 10, Saturno con Neptuno, 10, Neptuno con Mercurio, 10. Y no sé si del Sol a Mercurio, porque no tengo los valores, todavía se dé la conjunción, porque recuerden que hay un orden, ¿no? Más menos 9 grados para el Sol y la Luna, más menos 5 grados para los demás planetas. Entonces, aquí vemos otro aspecto que es muy importante y va a sumar las astrodinas cuando, como les decía, cuando el planeta esté en conjunción, 10 aquí, cuando los dos planetas están unidos. Cuando los dos planetas están en oposición, es decir, tengo un planeta en un lado y aquí para que estuviera en oposición tendría que tener otro acá, 180 grados, 10 astrodinas. En la cuadratura, aquí está la línea punteada, corta, roja. Línea punteada, corta, roja. Esa es la cuadratura. El trígono, línea punteada o línea recta, corrida, verde. ¿Ok? Observemos que los aspectos maléficos o tensos, por decirlo de otra manera, están punteados en el programa. ¿Sí? O sea, es una raya larga y este que está muy punteadito, este es el quincuncio. ¿Ok? Bueno, entonces la cuadratura es esta, el trígono es este,
Por esto le vamos a dar a este punto 5 dinas, 5 astrodinas. El sextil va a tener 3, aquí está, el sextil, aquí está, 3 puntos. Entonces, fíjense, nada más por las líneas que convergen en este punto, aquí ya hay 40, más el sextil, 3, 43, más la cuadratura, 6, 49, más el trígono, 4, 53, más el quintil y el biquintil, que son 2, 55. Tan solo ahí, la sesquicuadratura 2, 57, ¿sí? El quincucio 2, 50, y ahí se sigue. Entonces, imagínense, en la vida del mandatario, en llegada el ascendente, porque él es el que va llegando a este punto, pues imagínense que va a tener muchas astrodinas. Se va a salir de su gráfico, ¿ok? Así es como se calculan las astrodinas. Démosle gracias a Miguel García, porque nosotros registramos la carta y ponemos el comando Alt D, Enter, 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 y tenemos el gráfico de astrodinas. Díganme si no es maravillosa la vida. Entonces, aquí vamos otra vez a repetir. Aquí está, ponemos el comando Alt D, nos bajamos al C60, astrodinas, uniformes y tan. Entonces, aquí vamos a ver la semicuadratura y la conjunción que nos lo va a dar el gráfico en amarillo, la semicuadratura y la cuadratura en rojo, la sesquicuadratura en morado, los trígonos, los sextiles y los semisextiles en verde, y los quintilios y los biquintilios, que son aspectos de creatividad, de que la vida mejora, que el paso de la vida siempre nos hace de alguna u otra manera personas más sabias, más ricas, con otras experiencias. Entonces, observemos que el gráfico casi siempre está coronado por el color azul. Entonces, ahí va a estar, como les decía, otra vez esta es la carta de Copérnico. Vamos a ver los aspectos del 4 en rojo, los del 8, que es la sesquicuadratura en morado, los de la conjunción en amarillo. En esta carta, aquí está ya, le estamos poniendo el verde, que son los aspectos que integran trígono, sextil y semisextil, de lo que disponemos, de los aspectos cómo nos vamos a ir moviendo en la vida, y además las facilidades que se nos van a otorgar en un momento dado a lo largo de nuestra existencia. Entonces, como les repito, este es un gráfico que empieza con la vida aquí, a los 0 al nacimiento, y vamos caminando por los diferentes aspectos. Aquí nos constituimos física, moral, emocionalmente. Todas las mentes nos vamos a constituir cuando somos pequeñitos, de 0 a 4 años, que es la edad de la luna. Luego ya lo vimos, la edad de Mercurio. Luego vamos con la edad el tiempo de estudio, el tiempo de depender del padre, de los permisos, de la casa, el hogar, etcétera. Luego el amor, el trabajo, y así va la rueda girando y nosotros pasando de un aspecto a otro. Con la tecla S podemos encontrar este gráfico. Y como todavía no sabemos los aspectos que son de ida y de venida, de ida o de vuelta, bueno, aquí esto nos está marcando que esto es una sesquicuadratura de ida. Y vamos a buscar una sesquicuadratura aquí de vuelta. Y nos marca los orbes. O sea, todo nos lo da el programa, es maravilloso. Entonces, cuando ustedes tengan duda en algún aspecto, que todavía no lo hemos interpretado, si es de ida o es de vuelta, pero aquí ya el programa se los está dando. Y nos está diciendo, estos son los trígonos, esta es la sesquicuadratura, estas son las conjunciones, porque la oposición está muy bien diseñada por este glifo, que son dos bolitas que se oponen. Luego tenemos los aspectos del quintil y semiquintil, 72 grados y 144.
Aquí está, 144 grados. Estos son los aspectos que nos van a transformar de alguna forma para hacer mejor nuestra vida, con mejor calidad, etc. Luego tenemos los aspectos de esto que siempre digo que es como una barra de gimnasia, el salto de caballo, el semisextil. Aquí está, déjenme ver, aquí está. Aquí con este glifo vamos a identificar el sextil, va a estar dado por un asterisco. Déjenme buscárselos. Aquí está. Aquí está. Y vamos a tener también la presencia del quincuncio. El quincuncio es el que es la barra como de las Olimpiadas, ¿no? Y la invertida, aquí está. La invertida es el semisextil, ¿ok? Entonces repasamos. Trígono, sesquicuadratura, conjunción, biquintil, semisextil, conjunción, cuadratura, conjunción, trígono, sesquicuadratura, y así seguimos. No sigo porque se nos va el tiempo. Ok, pero aquí están aquí los indicadores, así es que no hay para que se equivoque. Entonces, con la letra, la tecla A, nos despliega este gráfico en donde nos va a dar los aspectos que van a converger en un momento dado en un punto de la vida de la persona. Aquí está, en este punto, pues se nos forma, y aquí venimos otra vez con la suma, que decimos, aquí hay dos trígonos, ¿ok? Aquí hay un quintil, dos sextiles, y así vamos sumando los aspectos como los vimos en la gráfica. ¿Ok? Sabemos que los aspectos que nos dan 10 puntos es la oposición y la conjunción. El trígono nos va a dar 6, entonces en este punto de la carta, por este simple hecho de Plutón, pues hay 6 astrodinas de cada aspecto, son 12 astrodinas aquí, que va a tener este punto por la convergencia del trígono que se va a dar entre Plutón y Marte. Bueno, para verlos durante qué años los planetas van a entrar en acción, necesitamos ver el gráfico de astrodinas. Es muy sencillo la interpretación, por más, si ustedes le dan esto a una persona que no sabe de astrología, va a entender, va a decir, sí, y luego te preguntan, oye, pero aquí a mis 36 a 37 años tengo todo muy feo, ¿no? Y tú le dices, bueno, aquí a los 36 años, pues la vida te llevará y ta. Y esta es la carta de Zelensky otra vez a los 36 años, posiblemente él asumió la presidencia. 36 y va ahí años de mucha tensión. 78 tiene 22, tiene 44 años, si mal no me equivoco. Entonces aquí está en este vado que fue la guerra y muchas situaciones. Bueno, entonces, en este gráfico podemos observar cómo en la carta de Putin, lo que les decía, en este punto, miren, ven, no hay que ser sabio para observar que ya este punto pintaba para ser muy grande, ¿sí? Es como fue a los 57 años, 58 años, me van a ayudar ustedes a ver qué pasó a los 57 años de Putin. Seguramente se hizo también presidente o se fue reelegido o tuvo alguna situación ahí muy importante, como lo que le pasó a sus 28 años, que a lo mejor fue cuando entró a la KGB. Bueno, entonces, este gráfico nos va a indicar simplemente de primera vista, nos va a decir 4 años que han sido y van a ser importantes en la vida del mandatario. Aquí el primero ocurre entre 11 y 12 años. Aquí hay un infortunio, quién sabe qué le pasaría al pobre, de la escuela, ciudad, algo. Aquí a los 28, otra vez un aspecto que se da en la casa del trabajo, entonces hay que entenderlo así. Aquí en la casa 9, en la casa de los socios, bueno, un aspecto que debió de haber sido muy favorable, a lo mejor socios muy buenos que
vendía el gas al extranjero, y aquí sobre sus 57 años, que fue pues una época muy, muy importante en la vida del mandatario. La siguiente que le viene es esta. A los 70, 71, 72, entre 72 y 73 años, ¿ok? Bueno, esto, fíjense, nada más, nosotros no sabemos ni quién es Putin, ni qué hace, ni nada, pero sabemos que hay marcas que van a quedar y que se van a dejar ver en la vida del mandatario. Hay muchos armónicos que podemos sacar, lo vamos a observar en la clase práctica. Vamos a jugar con estos modelos para que ustedes vean también cómo se van formando las. Aquí, por ejemplo, ya me da en armónicos, no me da en el gráfico de Astrodinas. Y me va a señalar como aquí el sol, ¿no? Que ya lo sabemos, que esto fue muy fuerte en la vida del mandatario. Aquí esto debe ser la guerra. La guerra, cuando declara la guerra, tiene que haber empezado aquí y tendrá que terminar acá. Con este armónico 7, pues a lo mejor no va a quedar muy contento de los logros. Entonces, con este gráfico, a través de la forma, el color, las fechas, los planetas que intervienen, las casas que intervienen, los aspectos que forman, pues vamos a tener una representación gráfica muy fácil, objetiva y subjetiva de lo que va a ocurrir con la carta de la persona, nuestra propia carta, en un momento dado. Les agradezco mucho su interés, como todas las sesiones, porque hacemos sesiones de primero y de segundo, y les recuerdo que empezaremos con nuevos cursos de primero y de segundo, por lo que si usted está interesado en estudiar astrología, vea el tutorial que voy a dejar de lo que representa estudiar con la huila, de la que en la Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología, de la cual formo parte, y en la cual comanda Tito Macía, quien es el responsable de ella. Les agradezco mucho y toda esta información queda grabada en el canal Pronósticos Florales. Yo soy Cristina Couturier, este trabajo lo he hecho en mayo del 2023. Les agradezco mucho.